hablar sobre el bautismo. Amén. Ya que mis hermanas, los hermanos que se van a bautizar, es importante que sepan, por motivos de tiempo, me hubiera gustado tener una clase, pero sí lo vamos a hacer. Amén. Pero es importante que la iglesia también comprenda y entienda cuál es el bautismo. Amén. Así que en esta hora yo quiero tomar este pasaje. Amén. Mateo capítulo 3 y en su versículo 13. ¿Todos lo tenemos? Vamos a leer del versículo 13, versículo 14 y al versículo 15. Vamos a leer la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, en el nombre sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad. Padre, recibe honra, recibe gloria, recibe alabanza, Señor, en esta noche. Señor, estamos reunidos ante su presencia. Te damos gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor, que juntamente con tu pueblo, Señor, vamos a recibir su palabra. Espíritu Santo, te pedimos que hables nuestras vidas, que hables nuestro corazón. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, lo que necesitamos. Necesitamos su palabra. Necesitamos, Señor, que cada día obre en nosotros por medio de su palabra. Padre, te damos gracias por las vidas que están presentes, por cada hermana, por cada hermano que está presente. Te pedimos, Señor, que hable en nuestras vidas. Ministrenos a través de su palabra, y tu Santo Espíritu toma, Señor, el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que su palabra venga, Señor, y hable en nuestras vidas. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su lugar. Queremos hablar bajo el tema: conviene que cumplamos la palabra. ¿Cuál es nuestro tema? Conviene que cumplamos la palabra. Por eso Jesús dice: conviene que cumplamos toda justicia. En la otra versión dice: conviene que cumplamos todo lo que es justo delante de Dios. Pero tomé esta versión que dice: conviene que cumplamos la palabra. Que cumplamos la palabra. Esto fue la palabra de Jesús. Entonces, ¿por qué necesitamos hablar del bautismo? Juan comienza su ministerio hablando del arrepentimiento de pecado. Juan comienza su ministerio diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues de aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, los hermanos que se van a bautizar, o los hermanos que se van a sumergir,
¿Por qué cada creyente o por qué cada cristiano, por qué cada hombre de haber recibido a Cristo es importante hacerlo? Después de recibir a Cristo, ¿ya soy salvo? ¿O qué debo hacer ahora? Es importante que como nosotros de haber recibido a Cristo, es importante el bautismo. ¿Por qué el bautismo? El bautismo es un acto de obediencia a través de la palabra de Dios. Todas las personas que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y deben de dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Es el bautismo. Entonces, si usted está aquí en esta noche, ha recibido a Cristo, pero si no se ha bautizado, es importante el siguiente paso. Por eso Jesús dice, conviene que cumplamos toda justicia. Dígale a su hermano que está a su lado, te conviene cumplir la palabra. Te conviene cumplir la palabra. ¿Por qué nos conviene? Nos conviene porque nos conviene obedecer. Si usted y yo no obedecemos la palabra, ahora viene, ¿no te conviene? A desobedecer la palabra. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El bautismo es muy edificante para los cristianos que la estudien con seriedad cuando le otorgan la importancia que le corresponde. ¿Por qué dice en la Biblia que debemos de ser bautizados? Porque el bautismo es el primer acto de obediencia para el servicio en la obra de Dios. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Es el primer acto de obediencia para el servicio en la obra del Señor. Entonces, el bautismo, por eso aquí, amada iglesia, aquí no obligamos a nadie para que se bautice. ¿Por qué? Porque es un acto de obediencia. Aquí no se obliga a nadie que diga, bautízate y hazlo porque así lo requerimos nosotros o así. No, aquí no se obliga a nadie. ¿Por qué? Usted sabe que la obediencia tiene que nacer ¿de quién? Tiene que nacer del corazón. Por eso Jesús nos enseña, dice, entonces vino Jesús, ¿de dónde? A Galilea. ¿A dónde? A Juan en el Jordán. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús a Juan? Para ser bautizado. En la traducción viviente dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan, ¿qué dice? Para que Juan lo bautizara. Usted sabe que para el bautismo es solo para aquel pecador
que necesita arrepentirse. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús vino al Jordán para ser bautizado, no siendo un hombre pecador? No es como usted y yo, a cuando reconocemos que somos nosotros pecador y deudor. Jesús no tenía la necesidad de ir al Jordán para ser bautizado, porque Él es ¿quién? Es hijo de Dios, es el Dios mismo, dice su palabra. Pero ¿por qué vino a Jordán para ser bautizado? Por obediencia. Y eso es lo impactante de nuestro Señor Jesús. Mire, si yo le voy a poner ejemplo de alguien, hermano, si voy a poner ejemplo de una persona, mira, haz lo que hizo aquella persona. Haz lo que hizo quizás tu tío, tu abuelo, tu papá, tu hermano. Hazlo. Usted le puede encontrar algo a esa persona. Bueno, si él se bautizó, pero fue obligado. Él entró en obediencia porque fue obligado. Pero déjeme decirle que si Jesús fue el ejemplo de nosotros, a Jesús, a nuestro Salvador, no le vamos a encontrar ningún pecado. Pero ¿por qué Él vino para ser bautizado? La humildad de su venida para ser bautizado por Juan fue una prueba y fruto de la humildad. A Jesús nunca lo llamaron para que viniera, bautízate. A Jesús nunca, hermano, lo invitaron. Él vino al Jordán para ser bautizado. O sea, vino en obediencia. No porque, hermano, no es por obedecer al ser humano, sino porque Él dice, es importante que cumplamos toda la escritura. Él estaba cumpliendo, ¿qué? Las escrituras. Él vino bajo obediencia ¿de quién? De su Padre. Ahora nosotros, hermano, ¿en quién estamos bajo obediencia? A la palabra de Dios. Entonces todo aquel que se bautice no es porque la iglesia lo pone, no es porque la iglesia así lo requiere, sino que es importante cumplir, ¿qué dice? La escritura. Entonces todo bautismo, hermano, es para cumplir la escritura. ¿Por qué dice Dios en la Biblia que debemos de ser bautizados? Porque el bautismo es el primer acto de obediencia para el servicio en la obra de Dios. Si usted se da cuenta que después del bautismo de Jesús comienza su ministerio, no lo había iniciado antes. Y me encanta, un hombre de Dios decía en el comentario, decía, Jesús cumpliendo a los 30 años, Él se bautizó. Quizás antes de eso, vio la necesidad de la persona. Antes de eso vio al enfermo, vio al necesitado, vio quizás muchos hermanos, muchos problemas en el pueblo de Dios. Pero antes no hizo nada hasta que fue el tiempo, porque había un tiempo establecido por Dios. Entonces cuando Él comienza su ministerio, después del bautismo, después de sumergir en el agua, después de eso comienza su ministerio. Entonces Jesús nos pone Él como ejemplo. Él es el ejemplo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo mismo puso el ejemplo al someterse al bautismo antes de empezar su ministerio público aquí en la tierra. ¿Quién fue el mejor ejemplo? Es Jesús. Entonces,
para ser bautizado por él. Él llegó en el bautismo. Mire, hermano, es gran, vemos la humildad del Señor. ¿Por qué le vuelvo a repetir la humildad del Señor? Se somete él a un bautismo. Imagínense, por eso Juan se oponía, dice la palabra. Por eso Juan dice: no, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo me pides a mí que yo te voy a bautizar? No será al revés. ¿Por qué? Porque Juan conocía quién era el Señor. Entonces él dice, por eso él dice: no, Señor, dice en la palabra del Señor, dice, no sé qué dice su Biblia, mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. O sea, lo que Juan está diciendo, lo que Juan está diciendo: yo sí soy pecador, y yo sí necesito arrepentirme, yo necesito entrar en obediencia, pero tú, Señor, tú no necesitas eso, porque tú eres Señor, tú eres Rey, tú eres Dios. ¿Cómo es posible que que tú quisieras o tú quieres que yo haga eso? ¿A cuándo nosotros reconocemos nuestros pecados? Entonces vino al bautismo de Juan. Él no escogió a un hombre: mire, yo me voy a bautizar, pero necesito a alguien importante. ¿Quién me bautice porque soy? No. Su gran humildad de someterse al bautismo de Juan. Por lo regular, por lo usual, cuando un rey o alguien, una persona tan importante que se va a bautizar, siempre llaman a alguien tan importante para que bautice a tal persona. Pero Jesús no hizo eso. Jesús vino del Jordán, donde se estaban sumergiendo, donde se estaban bautizando todos, porque Juan los estaba llamando al bautismo del arrepentimiento. Porque Juan dice: a la verdad yo os bautizo en el agua, pero vendrá uno tras mí que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Eso es la obra que Jesús va a hacer. Pero Juan dice: yo los voy a bautizar en agua. Era el trabajo de Juan bautizar. Entonces por eso dice que toda Judea, todos los pueblos alrededor llegaban al Jordán para bautizarse. Aunque muchos llegaban, hermano, con esa necesidad, pero muchos llegaban también como a la expectativa. Por eso el Señor usa una palabra tan fuerte. Dice al versículo 7 del capítulo 3, dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os señaló huir de la ira venidera? Haced fruto digno de arrepentimiento. O sea, no todas las personas, que por eso es importante que los hermanos que se van a bautizar, mire, no todos llegan, no toda persona que se va a bautizar diga: bueno, yo he venido al bautismo y pues he escuchado la palabra y quiero entrar en obediencia. Eso es lo lindo, lo precioso. Pero ahora, si alguien dice: yo me voy a bautizar porque yo quiero un privilegio, yo me voy a bautizar porque yo quiero participar, yo quiero bautizar, entonces no has entendido la palabra. La palabra del bautismo no es para tomar privilegio, no va para tener un privilegio, sino en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, si nuestra mente está: yo me voy a bautizar porque yo quiero ejercer un privilegio, déjeme decirle, primero tienes que reconocer la obediencia. ¿Para qué el hombre y la mujer se va a bautizar? Por obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué el hombre y la mujer se somete al bautizar? ¿Por qué? Porque la palabra nos manda. No lo manda hombre, no lo manda la mujer, no lo manda el ser humano de este mundo. Lo manda la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos de basarnos conforme a la palabra del Señor.
Dice, ¿por qué quiso bautizarse el Señor Jesús? Mire, es lo lindo. Para identificarse con su pueblo. ¿Para qué Jesús se sometió en el bautismo? Para identificarse con su pueblo. Él no tenía pecado. Su pueblo sí. Usted y yo sí. Pero Él dice, yo me voy a someter en el bautismo para identificar con la humanidad, que la humanidad sí tiene pecado. Por eso dice la palabra que Él vino a ser pecador por nosotros. Para identificarse con ¿quién? Con su pueblo. Por eso dice, porque es una ordenanza para los pecadores. Pero Él, escuche, pero Él no era pecador. Esta ordenanza cae para nosotros. Esta ordenanza del bautismo viene para nosotros, viene para usted y para mí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos arrepentirnos. Pero ahora el Señor Jesús no tenía necesidad de arrepentirse. Entonces dice, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dice, ¿por qué vienes a mí para que yo te bautice? ¿Por qué te acercas a mí para que tú seas bautizado? ¿No será al revés? En la traducción dice, luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así se debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Todo bautismo no lo exige la iglesia. Muchos dicen, porque ahí me exigieron que me tenía que bautizar y yo me bauticé. Si alguien hizo eso porque le exigieron, déjeme decirle que eso no es una exigencia de parte de la iglesia. Si es la palabra de Dios. Entonces, para ser bautizado no se debe de exigir a la persona que lo haga, pero sí se debe hablar sobre el bautismo. Por eso es importante, así como ahora estamos con los hermanos que se van a bautizar, es importante que nosotros les tenemos que enseñar que el bautismo es un acto de obediencia. Claramente que Jesús se bautizó para demostrar sumisión y obediencia al plan de Dios. Jesús le dijo a Juan el Bautista, deje ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es importante para cada uno, a cada uno, los que no se han bautizado, es importante que se cumpla la palabra del Señor por sus vidas. Quieren un crecimiento espiritual, porque muchas veces nosotros queremos obedecer al Señor. Mire, muchas veces queremos obedecer al Señor en todos. ¿A cuándo son obedientes al Señor en todo? Pues gloria a Dios, va, si obedecemos a Dios en todo. Pero hay una obediencia tan importante. Y esa obediencia debe ser público.
esa obediencia debe ser público. Pero muchas veces nosotros llegamos, vemos antes de pasar a hombres que creyeron al Señor y fueron bautizados. Yo quiero que todavía podemos leer un pasaje que lo encontramos en Lucas. Alguien se vaya conmigo a Lucas capítulo 3 y en su versículo 21. ¿Qué dice Lucas capítulo 3 en su versículo 21? Aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, ¿qué dice? Fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El poder del bautismo es tan importante. El poder del bautismo. Ahí demuestra, hermano, que por qué estaba cumpliendo conforme a la palabra. Porque si no estuviera cumpliendo conforme a la palabra, no se hubiera el Espíritu Santo, no se hubiera el Padre hablando. Ahí se demuestra la Trinidad. El Padre hablando, el Espíritu Santo desciende como paloma, dice la palabra, y al Hijo. Ahí se muestran los tres personajes de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si Él no estuviera cumpliendo conforme a la palabra, el Padre no hubiera hablado, el Espíritu Santo no hubiera descendido. Pero como estaba cumpliendo conforme a la palabra, ahí nos damos cuenta la revelación de la palabra del Señor. Entonces, cuando un hombre o una mujer se bautice, no sabe, hermano, el poder, algo importante para la vida del creyente. Cuando un hombre, una mujer, un joven, una señorita obedece al Señor, entra en obediencia a la palabra del Señor. Mire, si nosotros queremos servir al Señor con toda libertad, debemos de obedecerlo en todo. Debemos de obedecerlo en todo. Y por eso también encontramos otro pasaje en Marcos capítulo 1 versículo 9. Antes de pasar a la vida de hombres que creyeron al Señor y fueron bautizados, Marcos 1 en su versículo 9. Alabado sea el nombre del Señor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio, que dice, abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo, ¿qué dice? Complacencia. Vio abrirse los cielos. Queremos ser nosotros bendecidos en nuestra vida espiritual, obedezcamos al Señor.
Queremos que se abre, hermanos, los cielos en nuestra vida. Queremos que se abre los cielos en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Y el siguiente paso, ¿qué? El bautismo. Si ya aceptó a Cristo, gloria a Dios por eso. Ahora el siguiente paso, el bautismo. Pero ahora, y muchas veces nos preguntamos, ¿qué significa el bautismo? Vamos a pasar al siguiente paso que dice. El número 2 dice: el asunto de la sumisión y la obediencia es uno de los puntos más importantes que debemos de entender cuando estudiamos el tema del bautismo. En la Biblia, las personas obedecían al Señor en el bautismo después de ser salvo, es decir, después de haber recibido a Cristo. Encontramos a hombres que recibieron a Cristo y fueron bautizados. Muchas veces, por eso hay personas que dicen: yo recibí a Cristo hace 20 años y no me he bautizado. Mucha gente dice: yo recibí a Cristo hace como 50 años, pero nunca me he bautizado. Hermano, es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque pensamos que ahí nos quedamos en recibir a Cristo. Bueno, ya somos arrepentidos, pero ya no necesitamos hacer otra cosa más. Falta uno. No se quede. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes, le digo a los hermanos, que si usted ya recibió a Cristo, ya debe de pensar en el siguiente paso. Y muchos le tienen miedo al bautismo. Yo escuchaba un joven antes me decía: mira, hermano, pero si yo me voy a bautizar, dice, entonces ya no puedo tener novia. Hermano, si yo me voy a bautizar, esto significa que ya no puedo tener amigos. Hermano, si yo me voy a bautizar, eso quiere decir que ya no puedo hacer ciertas cosas. Claro, hay muchas cosas que usted ya no debe hacer. ¿Por qué? Porque usted ya no es la misma persona de antes. Pero eso no quiere decir que ya no debe tener novias. Dice un joven, su preocupación: ¿por qué no quererse bautizar? Porque ya no puede tener novia. Eso no es. Porque pensamos que el bautismo, hermanos, como supongamos: pero si me voy a bautizar, de plano me voy a quedar soltero para toda la vida. No. En la vida cristiana se puede tener novias, como los jóvenes, menos los casados. Estoy hablando de jóvenes. Los jóvenes, las señoritas, porque dicen: bueno, yo no me voy a bautizar porque de plano ya no me puedo casar. No. Hay un noviazgo que en la iglesia se permite un noviazgo siempre y cuando conforme la voluntad de Dios. Y yo digo: ¿sabe qué? Y es lo mejor que se puede hacer. Porque a veces, bueno, yo no sé, bueno, gloria a Dios por nosotros, que gloria, ya estamos casados, ¿verdad? Por la misericordia del Señor. Yo digo, es lo mejor tener un noviazgo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque conoce la familia, la señorita. Y la señorita conoce la familia del joven. Eso solo en la iglesia pasa eso. Porque allá afuera todas escondidas. Muchas veces hay noviazgo allá afuera que los padres ni conocen al muchacho. Los padres de la niña no conocen al joven y el padre del joven no conocen a la muchacha. Pero ya cuando escuchamos, ya están casados. En la vida espiritual, en la vida cristiana, yo pienso que es lo mejor, porque ahora ya no vas a caminar solo. Ahora ya tienes la guía. Ya tienes una cobertura especial. Yo decía que es lo mejor. ¿Por qué? Porque
Ahora, si te conviene, wow, gloria a Dios. Pero si no te conviene, el Señor también hará que no llegues al matrimonio. ¿Por qué? Porque ahora ya no te vas a guiar por lo que mira tus ojos, te vas a guiar conforme a la palabra del Señor. Porque muchas veces los jóvenes de allá afuera se guían por sus ojos, por lo que miran, por lo que sienten. Pero aquí, si tú oras, si tú tienes esa convicción, tienes esa relación con el Señor, mire, Señor, si esta señorita es para mí, permite, Señor, que me case hasta llegar al matrimonio. Eso es lo lindo. Entonces muchos jóvenes cometen errores allá afuera. Después piensan que el matrimonio, piensan que el matrimonio es nomás es como firmar un papel y es todo. No. ¿Sabe que el matrimonio lo ha establecido el Señor? No lo ha establecido hombre. Entonces lo que hace las cosas al revés somos nosotros. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra del Señor. Entonces, vemos hombres de Dios que después de recibir a Cristo, después de recibir al Señor Jesús, fueron bautizados inmediatamente. Por eso encontramos Hechos capítulo 8 en su versículo 36. Quiero que vaya conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que me esté comprendiendo en esta hora. Capítulo 8, su versículo 36. Creo que ya lo tenemos en la pantalla. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí, hay agua. ¿Qué pues? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, usted sabe la palabra del Señor, que el eunuco dice la palabra que iba rumbo a su regreso hacia su tierra. Pero en el camino dice, se encontró con algo, y ese algo que cambió su vida para siempre. Él no era creyente, pero en el momento que creyó, por eso dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua. El etíope mismo estaba listo para responder al evangelio. Este fue una obra del Espíritu Santo, no un elogio al arte de Felipe o alguien que impulsó al eunuco a bautizarse, sino él respondió al evangelio. ¿Qué impide que yo me...? Y Felipe le dice: si crees con todo tu corazón. Por eso es importante creer primero. ¿Qué? Si crees de verdad, claro que sí. Y esto, miren, en el mismo momento que creyó al Señor y recibió al Señor Jesucristo en su corazón, y fue bautizado. O sea, no dio tiempo. ¿Qué impide? Entonces, la gente, hermano, que han recibido a Cristo y no se han bautizado, ¿qué impide que no se bautice? ¿Qué está impidiendo que no se bautice? ¿Por qué? Quizá por muchas veces, como
Yo decía antes, no, primero me voy a casar, después me voy a bautizar. Yo decía antes, no, después lo voy a hacer. Pero la palabra del Señor dice, y dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? He aquí hay agua. Esto muestra que el etíope creyó a la verdad y que quería ser bautizado para declarar, ¿qué dice? Para declarar su fe. Por eso Jesús dice, vino a Galilea para ser bautizado. Mire, el Señor no hizo las cosas a escondidas como nosotros las hacemos. Has recibido a Cristo. Ahora, ¿qué debe hacer? Se dice, para ser bautizada, para declarar su fe. Y él veía la verdad de Dios y sabía que era para él. Entonces, ¿para qué el bautismo? Para declarar tu fe. Para decir, yo ya no pertenezco al mundo antiguo. Yo ya no pertenezco. Mire, cuando el hombre, cuando un joven, cuando una señorita, cuando un hermano, o sea, una persona se bautiza, lo que está diciendo, peor cuando ahí están todos tus amigos. Yo me acuerdo el día que me bauticé, hermano, mire, muchos ya no me hablaban, eran mis amigos, mejores amigos que tenía. Pero antes del bautismo, después del bautismo, ya nadie quiere ser mi amigo. Ya nadie se quiere nadie se quería juntar conmigo. Y yo decía, ahora perdí mis amigos. Parece que el bautismo me hizo algo daño. ¿Por qué? Porque perdí todas mis amistades. ¿Por qué? Porque ahí estaban cuando yo fui bautizado. Ahora dice, a este ya no pertenece al grupo. A este ya no le pertenece a nosotros. Claro que ya no. Es verdad lo que estaban diciendo, ya no pertenezco al grupo de ellos, ahora pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento que fui sumergido, dice la palabra, eso le estoy diciendo que este hombre muere. Entonces, cuando un hombre o una mujer que no quiere ser bautizado, lo que está diciendo, no me quiero morir todavía. Quiero aclarar eso, porque los jóvenes, los niños, no es que, wow, yo no me quiero morir. No se trata muerte físicamente, se trata la muerte espiritual. O sea, cuando nosotros hablamos de la muerte, no es muerte físicamente, sino es un acto de obediencia como el Señor Jesús. Claro, no lo vamos a meter en una tumba para enterrarlo. Decía un hombre de Dios, decía, es un entierro con tierra líquido. El agua representa el que sumergir. En vez de tierra, el agua. Por eso es importante que el hombre y la mujer se debe de bautizar, porque ahí se queda el hombre viejo, el carácter, el pensamiento, todo eso se debe quedar. Tú dices, bueno, si yo me levanté con los mismos pensamientos, no, pero en el ámbito espiritual, eso tiene algo tan grande para los creyentes. Alguien alaba al Señor por eso. Bendito Dios. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes.
Felipe insistió que el etíope creyera de todo corazón antes de ser bautizado. En una palabra, es así como deberíamos responder al evangelio: creer de todo corazón. ¿Qué impide si aquí hay agua para yo bautizarme? Claro, claro que puedes, pero si crees con todo corazón. O sea, debe estar convencido el joven, la señorita, el hombre, la mujer, debe estar convencido, creer con todo su corazón y así sumergir en el agua. Antes de ser bautizado, en una palabra, así es como declaremos responder el evangelio: creer con todo corazón. Hay una palabra que usa este hombre, dice: porque el diablo también cree. O sea, no nos confundamos, porque el diablo también cree. O sea, creer con todo corazón, es importante que nosotros creamos. O sea, esa convicción de creer en la palabra del Señor. El diablo mismo tiene fe, pero dice este hombre, lo tiene de cabeza. Él cree también, porque él sabe que existe un Dios. Él sabe que existe aquel que, hermano, que murió por usted y por mí. Pero el diablo, pero él odia la verdad con todo su corazón. Mire, usted cree en la verdad con todo su corazón y el diablo odia la verdad. El diablo odia la verdad. ¿Por qué? Por eso confunde a mucha gente. Si tú ya aceptas a Cristo, ya no necesitas bautizarte. Por eso le hace ver a la gente: no, hombre, ¿para qué te bautizar? Mira, el bautismo, por eso mucha gente los ha engañado. Mire, un chorrito de agua en la cabeza, pero eso no dice la palabra, eso no nos enseña Jesús. Un chorrito de agua en la cabeza y ya está. Por eso en otros lugares dicen: no, el niño se debe de bautizar. Por eso no se bautizan los bebés. En otros lugares se bautizan los bebés, pero eso no nos enseña la palabra a nosotros. Por eso el diablo, hermano, porque confunde a mucha gente. Hay muchos jóvenes que dicen: no, yo no necesito ser bautizado. Claro que necesitas ser bautizado, porque la palabra nos manda. Dice: si crees con todo tu corazón, Dios quiere no solo de que su verdad esté en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Podemos saber intelectualmente que Jesús murió por los pecados del mundo, pero sabemos en nuestro corazón que murió por nuestros pecados. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco confesó la confesión de fe, tomado con todo lo que implica. Es la creencia esencial para cualquier persona que venga al Señor Jesús, que venga a Dios. Debemos de creer en la persona de Jesús, en todo lo que es y lo que ha hecho como Cristo. Debemos de creer que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el Hijo de Dios. Que Él se puso como ejemplo en obediencia. ¿Por qué le hablo del bautismo? Si yo no me he bautizado, no le puedo hablar de la palabra del bautismo a usted. ¿Cuántos de los que están bautizados están aquí? Gloria a Dios. Si yo le hablo del bautismo, porque entonces yo no puedo hablar del bautismo si no me he bautizado.
yo no le puedo hablar del bautismo si yo no he hecho ese acto de obediencia. Mire, a los 13 años acepté a Cristo. Como a los 13 años, iniciando el año, ya como a los 6 meses, a los mismos 13 años, fui bautizado. Mire, si no mal me acuerdo, que a los 3 meses que había bautizado, me dice el pastor de la iglesia: hermano, ahora usted ya se bautizó, ahora usted va a ejercer su privilegio en la iglesia, pero le tengo una buena noticia, que nuestra campaña es en 3 meses y a usted le toca aperturar y dirigir el primer servicio. Ni qué ensayo de canto, yo no sabía ni cantar, ni sabía ni qué es. Me decía que tenía que dirigir, y las campañas allá en nuestro tiempo, allá en nuestro pueblo, no es como aquí. Allá las campañas se juntaban como 7 a 8, 9, 10 iglesias. O sea, estamos hablando de una cantidad de personas. Y mi primer privilegio era dirigir el servicio, el primer culto. Estamos hablando de unos 5,000 a 6,000 hermanos bajo una carpa. Y me dice: en 3 meses, pero no se preocupe, desde ya empezamos los ayunos para la campaña. ¿Qué tal? Aquí a veces nosotros decimos: nuestra campaña está bien, hermano. ¿Cuándo? En la otra semana está bien, hermano. Hagamos la campaña y pum, se acabó. No, hermano, aquí allá en las campañas que se llaman las campañas, hermano, piden 3 meses. 3 meses. 3 meses de ayuno. O sea, tenemos los ayunos, lo regular, mensual. Y si viene la campaña, se agregaban 2 días más. Entonces serían 3 días de ayuno por mes. Entonces 2 días era para la campaña y otro día lo regular. Era durante 3 meses. Aparte es las oraciones. Empezaban las oraciones solo para la campaña, todo el mundo a las 3 de la mañana. Y por eso cada campaña que se celebraba, 15, 18 almas. ¿Por qué? Porque había oración, había ayuno. Ahora, hermano, hacemos campaña, hacemos 3, 4, 5 días, nadie se nos acerca. ¿Por qué? Ya no hay ayuno, ya no hay oración, ya no hay vigilia, no hay. Ya todo lo estamos acomodando a nuestra manera. Decía un hombre, a un evangelio light, a un evangelio a macro. Ese no es el evangelio que Cristo habla. El evangelio que Cristo habla, tenemos que entrar bajo obediencia. En la obediencia a la palabra del Señor. Por eso el eunuco dice: ¿qué impide? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea sumergido? ¿Qué impide que yo cumpla con esa obediencia? Hijo, solo creer con todo tu corazón. Solo creer con todo tu corazón. Mire, si hay alguien aquí que aquí mañana dice: mire, hermano, yo me quiero bautizar. ¿Y qué impide que no me voy a bautizar con los hermanos? Claro, no impide nada, pero si crees con todo tu corazón, recibes al Señor Jesús en tu corazón, claro que puedes ser bautizado, porque entrar en obediencia es una de las partes fundamentales de la palabra de Dios. Creo que Jesús, Él responde, dice: esto es confesión de fe, tomado con todo lo que implica es la creencia, creer. La persona que venga a Cristo, debemos de creer en la persona de Jesús, en todo lo que es, lo que Él ha hecho como Salvador. Debemos de creer que Él es el Hijo Divino y que Él es Hijo de Dios, enviado por el Padre para lograr la salvación
de todos aquellos que creerán de todo corazón. Cuando el etiopío dijo, Jesucristo, confesó que Jesús es el Mesías, Cristo estaba de acuerdo con su mente y su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, llevando nuestros pecados. Por eso Isaías dice en Isaías capítulo 53 versículo 11, quiero que vaya conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Ya estamos terminando. Isaías capítulo 11. O 53:11, hermano. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará, ¿qué dice? Las iniquidades de ellos. ¿Quién llevó nuestras iniquidades? Cristo Jesús. Él llevó todas nuestras iniquidades. Él cargó con todos nuestros pecados. Pero aún así, Él obedeció la palabra de Dios. Entonces, el bautismo es tan importante para el creyente. ¿Cuál es el propósito del bautismo? En primer lugar, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. ¿Qué es la palabra bautismo? Sumergir. O otra palabra, inmergir, zambullir, introducir. O sea, no hay bautismo de regadera con manguera. Tampoco no hay un bautismo con echándole agua sobre la cabeza. No. El bautismo es sumergir. Por eso cada uno que se van a bautizar se debe de sumergir por completo. Porque muchos se han bautizado los pies porque no se bautizan la cabeza. Muchos se bautizan la cabeza pero dejan las manos afuera. Y por eso terminan. Y después le pregunta, ¿y por qué hace eso? Es que mi mano, dice. Es que mi mente, dice. Es que mis pies. No. Por eso cuando se habla de sumergir es todo completo. Entonces los hermanos que se van a bautizar no esperen que le vamos a dar un chapuzón allá afuera, no. Se la vamos a sumergir. Porque el bautismo significa sumergir. Sumergir, inmergir, zambullir, introducir. El segundo lugar del bautismo es el acto de sumergir en agua. Es un cristiano por un ministerio cristiano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no se bautiza el nombre de la iglesia. Te vamos a bautizar en el nombre de Palabra en Acción. Te vamos a bautizar en el nombre de tal dominación. Aquí no se bautiza en el nombre de dominación. Mire, si usted se va a bautizar, el día que le pregunto si te bautizaste, ¿el nombre de quién te bautizaste? No, yo me bauticé en el nombre de la iglesia. No, hermano. Usted se va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No el nombre de la iglesia, no el nombre del hermano, no el nombre de la hermana, no el nombre del líder de la iglesia.
Porque usted no está entrando en obediencia al líder de la iglesia, ni la dominación, sino usted está entrando a la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es importante Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque hay otros que salieron por ahí, decir que en otros solo en el nombre de Jesucristo. Pero un día eso vamos a tocar ese tema con ustedes, porque ahorita apenas estamos empezando. Faltan todavía 2 semanas. Ese nomás estamos empezando. Esa es la introducción nada más. Entonces, dice, el cristiano se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Regresamos a Mateo 28, 19. Empezamos del versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo capítulo 28 en su versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, ¿qué dice? Me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolo, ¿qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, ahora, ¿por qué le decimos que es necesario que cumplamos conforme a la palabra? Porque es un mandato que Jesús dejó en su palabra. Por eso dice: toda potestad me es dada. Dice: en los cielos y en la tierra. Cuando él habla de esa potestad, habla de esa autoridad. O sea, ahora lo que él está diciendo es un mandato para el creyente. Es un mandato para todo aquel que quiera obedecer al Señor. O sea, eso ya no es de hombre. Dice, Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es lo que obedecemos cuando entramos en bautismo? ¿Al hombre? Cuando el hombre, cuando el joven, la señorita se va a bautizar, no está obedeciendo al hombre de esta tierra, sino está obedeciendo a la palabra del Señor. Por eso él dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Es importante, nos conviene, mire, nos conviene cumplir. Conviene que cumplamos la palabra. ¿Le conviene a usted? Me conviene a mí. Nos conviene cumplir la palabra. Los jóvenes que se van a bautizar, les conviene bautizar. ¿Por qué? Porque no es mandato de hombre, es mandato de Dios. Les conviene. Ahora que todavía, los que todavía no se han bautizado, yo les quiero decir en esta noche: les conviene obedecer la palabra. Nos conviene. Nada, mire, hermano, a veces nosotros tomamos más lo que la gente dice. A veces nosotros recibimos consejos de todo mundo, pero menos a la palabra. La palabra muchas veces lo dejamos a un lado. Pero gloria a Dios por lo que ya se han tomado decisiones de bautizar. Y ahora le queremos decir: es importante cumplir con la palabra del Señor. Y gloria a Dios por sus vidas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ya estamos en el último texto, ya vamos a terminar. En tercer lugar, Romanos capítulo 6, en su versículo 4, los tres propósitos del bautismo. Romanos, quiero que vamos a repasar eso ya con los hermanos, pero me gustaría que lo apunten para Romanos capítulo 6, en su versículo 3, 6 al 3 al 4, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido, ¿qué dice? Bautizados en su muerte. Porque somos, ¿qué dice? Sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros debemos de en vida nueva. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice? En vida nueva. El bautismo representa la muerte y sepultura, resurrección del Señor. El bautismo del creyente está simbolizado en la muerte y la sepultura de todos sus pecados y su resurrección a la vida nueva con Cristo. O sea, el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Ahora viene otra parte. Mire, cuando un hombre lo sepulturan, ustedes han visto una sepultura que le echan un puñito de tierra encima y ahí se queda. O sea, le queda medio destapado, no. Hay un cierto profundidad. ¿Cuánto realmente tiene que bajar el lugar donde va a quedar? Entonces, ¿qué es lo que representa el bautismo? El bautismo representa la muerte. Yo siempre un día eso le decía a los hermanos: cuando alguien se muere, muchas veces le mandan todas las cosas lo que le gustó en vida. Le mandan todo. La corbata que le gustó, el saco que le gustó, a veces se lo mandan todo. Y le gustaba la coca, le mandan la coca, le gustaba la Pepsi, le mandan la Pepsi, todo se lo mandaban ahí. Dice que allá se lo va a tomar, allá no se lo va a tomar ya. Entonces a nosotros, hermanos, cuando habla del bautismo, representa la muerte, la sepultura. Usted no le van a enterrar con su mejor traje, con lo que le gusta, con todo el pecado, con todo el carácter, la actitud, lo que antes era usted. Si antes le gustaba la bachata, ahí se va a quedar la bachata ahí. Si le gustaba a Vicente Fernández, ahí se va a quedar todo. Bueno, ya está muerto, pero ahí se va a quedar la música. Si a usted le gustaba otras cosas de este mundo, ahí se va a quedar todo. ¿Por qué? Porque usted se va a morir. Ahí se va a quedar todo. Entonces eso quiere decir que una persona en el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. El bautismo del creyente está simbolizado la muerte y sepultura de todos sus pecados.
Por eso todos los que se han bautizado, si el diablo aquí, mañana, aquí, pasado mañana, se levanta y dice, no te acuerdes lo que hiciste hace 2 años, hace 2 meses o hace meses atrás. Pero si usted se bautizó, por más que lo repite, lo que le quiera repetirle a usted, usted ya no es el hombre del año pasado. ¿Por qué? Porque ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas hechas nuevas, dice. El Señor Jesús hace las cosas nuevas, no remendadas. El hombre siempre hace un remiendo, pero el Señor dice, hace las cosas nuevas. Una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo pensamiento. Claro, no quiere decir que no va a tener lucha, claro que no va a tener prueba, pero ahora tiene aquel que camina delante de él, que se llama Jesús de Nazaret, que él va a andar. Por eso dice en su palabra, dice, no os dejaré huérfanos, sino estaré con vosotros. ¿Qué dice? Hasta el fin del mundo. El día en que nosotros obedezcamos al Señor, ya no vamos a caminar nosotros por nosotros mismos. El día que obedezcamos al Señor en el bautismo y obedecemos su palabra, ese día Él va a decir, todo lo que vas a enfrentar, yo voy a estar contigo. Todo lo que vas a pasar, yo voy a estar contigo. Las luchas, las pruebas, las dificultades que van a venir, ya no las vas a hacer solo, ya no lo vas a aguantar solo, sino ya tienes aquel que camina la par tuyo, que se llama el poder de su Espíritu Santo, que te ayuda día y noche. Alguien alabe al Señor por eso. El bautismo del creyente está simbolizado en la muerte y sepultura, todos sus pecados, la resurrección de la vida nueva con Cristo Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo. Alabado sea el Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice? En vida nueva. ¿Qué es lo que quiere el Señor cuando nosotros lo obedecemos? Quiere una mejor vida para nosotros. Quiere una vida nueva. Ya no es una vida de fracaso. Usted sabe que todo aquel que no obedece la palabra del Señor es una vida de fracaso. Eso no quiere el Señor para nosotros. Quiere que lo obedezcamos, que nos rindamos a Él, que le digamos, Señor, aquí estoy. Entonces, a recordarse de arrepentimiento, acude en las aguas del bautismo. Con su bautismo fue contado con los transgresores. Fue un acto mediante Él tomó su puesto en medio del remanente de Israel, que debe de arrepentirse. Fue una figura lo que Él iba a hacer pronto por ellos morir en la cruz. Fue su sumisión y obediencia a una ordenanza divina designado por Dios. Y desde luego ese acto fue de lo más conveniente. Su primer acto público fue obediencia a la voz de Dios en el bautismo. ¿Cuál fue su primera obediencia? El bautismo público. Él está diciendo, yo obedezco al Señor. Él está diciendo,
voy a cumplir con la palabra del Señor. Entonces, todos los jóvenes que se van a bautizar, ahí van a estar, si van a estar sus amigos, gloria a Dios, sea un ejemplo para ellos. Ahí si van a estar jóvenes, van a estar señoritas ahí que todavía no han entrado en obediencia, ahí ustedes le están diciendo, yo voy a cumplir con la palabra. Y estoy cumpliendo con la palabra. Y cuando usted hace eso, usted le está diciendo al Señor, voy a entrar en la obediencia a tu palabra. Conviene que cumplamos la palabra. Le conviene a usted, le conviene a nuestros jóvenes, le conviene a nuestros niños. Por eso aquí hablamos del bautismo. ¿Por qué? Porque nos conviene cumplir con la palabra. Si hay alguien que no lo ha hecho todavía, le podemos decir, te conviene cumplir con la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor por eso. Nos quedamos ahí en Romanos capítulo 6, versículo 4, donde el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. En el bautismo del creyente está simbolizado en la muerte, en la sepultura de todos sus pecados y la resurrección de la vida nueva con Cristo. En el bautismo del creyente se identifica como un verdadero discípulo del Señor Jesús. Todo aquel que se bautice está diciendo, yo soy un verdadero discípulo del Señor. O sea, discípulo quiere decir seguidores de Jesús. Entonces, el bautismo representa que usted está diciendo, yo soy un verdadero seguidor de Jesús. Y nos conviene a nosotros. Yo le invito a ponerse de pie en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y esperando en el Señor que el Señor, ¿verdad?, bendiga su palabra en su vida. Y como le digo, si hay alguien aquí que todavía no se ha bautizado, no ha tomado decisión, todavía hay tiempo, ya que a mediados de septiembre es el bautismo. Y esperando, siempre diciendo, si hay alguien que dice, yo quiero tomar mi decisión ahora y quiero aceptar a Cristo en mi corazón y me quiero bautizar con los que se van a bautizar, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. O sea, nada te impide hacerlo, debe hacerlo. Así que vamos a darle gracias al Señor por su palabra y que el Señor bendiga su palabra en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta maravillosa hora. Señor, agradecido por su palabra, muchas gracias.